Bienvenidos una vez más a su canal predilecto, el rincón donde destripamos con lujo de detalle cada drama, cada romance, cada giro inesperado y, por supuesto, cada secreto celosamente guardado que encierran esas producciones otomanas que nos tienen completamente atrapados. Qué inmensa alegría tenerlos aquí, compartiendo este espacio de chismes, teorías y pasión por las telenovelas turcas. Hoy, damas y caballeros, nos embarcaremos en una exploración de un tema que arde con intensidad, una cuestión que estoy segura que ha estado rondando persistentemente en la mente de muchos de ustedes, especialmente para aquellos que profesan una devoción incondicional hacia Kerem Bürsin y la bellísima Hande Erçel. ¿Están listos para sumergirse de lleno en el corazón del chisme, sin censura ni tapujos? Porque hoy, mis valientes investigadores del amor y la intriga, vamos a desentrañar con minuciosidad la vida amorosa de Kerem, o al menos la percepción pública que tenemos de ella, y nos atreveremos a analizar si la sombra de Hande, su relación pasada, pudo haber ejercido algún tipo de influencia, ya sea consciente o inconsciente, en las relaciones que ha intentado construir después de su ruptura. Sí, lo sé perfectamente, es un tema sumamente delicado, una zona pantanosa donde los sentimientos pueden herir con facilidad, pero confíen plenamente en mí. Vamos a abordar esta cuestión con el respeto que se merece, con una objetividad implacable y, sobre todo, con un amor inmenso por esas series turcas que nos unen, que nos hacen reír, llorar y suspirar al unísono. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este drama digno de las mejores telenovelas, de esos culebrones que nos quitan el sueño, quiero recordarles encarecidamente que se suscriban al canal. No sean tímidos. Activen la campanita con la misma velocidad con la que Kerem Bürsin conquista corazones, para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, esos banquetes audiovisuales repletos de spoilers jugosos, análisis profundos que harán volar sus mentes, noticias frescas que llegan directamente desde el corazón de Estambul y, por supuesto, muchísimo chisme del bueno, de ese que nos encanta compartir entre amigos. Su suscripción nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad, contenido que sabemos que les encanta y que esperan con ansias. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, que el tiempo apremia y la historia es larga. Nuestro viaje en el tiempo y el espacio comienza con una serie que catapultó a Kerem Bürsin y Hande Erçel al estrellato internacional, una producción que los convirtió en íconos de la pantalla chica y en la pareja del momento, asteriscos en Calcap asterisco, o asterisco llamas a mi puerta asterisco, como la conocemos cariñosamente aquí en Latinoamérica, la tierra de la pasión y el melodrama. Asteriscos en Calcap asterisco es una comedia romántica que a primera vista podría parecer una más del montón, pero que en realidad encierra una magia especial, una química irresistible que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños ambiciosos y una determinación inquebrantable que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío como el hielo, un hombre de negocios implacable que le ofrece una beca con una condición bastante peculiar: fingir ser su prometida durante 2 meses. Ya se imaginan lo que sucede después, ¿verdad? Del odio al amor hay un paso, y entre mentiras piadosas, situaciones cómicas que nos hacen reír a carcajadas y momentos de tensión que nos dejan sin aliento, Eda y Serkan terminan enamorándose perdidamente, construyendo una relación que desafía todas las expectativas y que nos hace creer en el poder del destino. La serie fue un fenómeno global, un verdadero tsunami que arrasó con las audiencias de todo el mundo, y gran parte de su éxito arrollador se debió a la química innegable, a la conexión palpable entre Kerem y Hande. Su relación trascendió la pantalla, superó las barreras de la ficción y se convirtió en una realidad tangible, lo que hizo que los fans se enamoraran aún más de la pareja, de esa historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. La serie se extendió por 2 temporadas, regalándonos momentos inolvidables y mostrándonos el desarrollo de su relación con altas y bajas, con momentos de felicidad absoluta y otros de profunda tristeza, como en toda relación real. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, donde la trama se complica y los secretos comienzan a salir a la luz. Después de un tiempo juntos, disfrutando de las mieles del éxito y del amor, Kerem y Hande tomaron la difícil decisión de terminar su relación. La noticia sorprendió y entristeció a muchos, ya que parecían la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Desde entonces ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, pero ninguna de estas relaciones ha tenido la misma repercusión mediática, el mismo impacto emocional que su noviazgo, esa historia de amor que quedó grabada a fuego en la memoria de sus fans. Y aquí es donde empezamos a analizar la cuestión central de este vídeo, donde nos adentramos en la especulación y la reflexión.
¿Por qué? ¿Por qué ninguna de las relaciones posteriores de Kerem ha logrado alcanzar el mismo nivel de éxito y aceptación que la que tuvo con Hande? ¿Es posible que la sombra de Hande, o mejor dicho, la percepción pública de su relación, haya afectado las relaciones posteriores de Kerem, impidiendo que florezcan y prosperen? Es una pregunta difícil, una incógnita que no tiene una respuesta definitiva, pero podemos analizarla a través de otras series y proyectos de Kerem, buscando pistas que nos ayuden a desentrañar este misterio amoroso. Después de Asteriscos en Calcap Asterisco, Kerem participó en la serie Asterisco Jakob Seversen Asterisco. Esta producción también es una comedia romántica, pero con un tono diferente, una estética más moderna y una trama que explora temas como la familia, la lealtad y la búsqueda de la identidad. Kerem interpreta a Ateş, un joven millonario que regresa a Turquía después de pasar años en el extranjero, escapando de un pasado doloroso y buscando un nuevo comienzo. En este contexto, Ateş se convierte en tutor de un grupo de niños huérfanos, asumiendo la responsabilidad de protegerlos y guiarlos. En este entorno caótico y lleno de sorpresas, Ateş conoce a Leyla, interpretada por la talentosa Afsanur Sancaktutan, una joven estafadora que se hace pasar por niñera para lograr sus propios objetivos. Asterisco Jakob Seversen Asterisco tuvo una buena acogida por parte del público y la crítica, pero no alcanzó el mismo nivel de popularidad, el mismo fenómeno fan que generó Asteriscos en Calcap Asterisco. Aunque la química entre Kerem y Afsanur era evidente y su trabajo actoral impecable, muchos fans seguían comparando la serie con su anterior trabajo y, inevitablemente, comparando a Afsanur con Hande, estableciendo paralelismos y buscando similitudes donde quizás no las había. Aquí es donde se hace evidente el desafío al que se enfrenta Kerem. Después de una relación tan pública y exitosa con Hande, una relación que fue seguida de cerca por millones de personas en todo el mundo, cualquier pareja que tenga en el futuro será inevitablemente comparada con ella. Será sometida a un escrutinio implacable y a un juicio constante. Es un peso enorme, una carga que puede resultar difícil de llevar, y es posible que esto afecte la forma en que Kerem se relaciona con otras personas y cómo el público percibe sus relaciones, creando expectativas irreales y generando comparaciones injustas. Ahora, cambiemos un poco de rumbo, tomemos un respiro y hablemos de otra serie que, aunque no protagonizada por Kerem, nos ayuda a entender la dinámica de las relaciones en el mundo de las series turcas y cómo la percepción pública puede influir en ellas, para bien o para mal. Hablo de Asterisco Aşk Memnu Asterisco, o Asterisco Amor Prohibido Asterisco, una producción que marcó un antes y un después en la historia de la televisión turca. Asterisco Aşk Memnu Asterisco es un drama romántico que se centra en la historia de Beyce, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico mucho mayor que ella. Sin embargo, Beyce se siente irresistiblemente atraída por Belul, el sobrino joven y apuesto de Adnan. La serie explora las complejidades del amor prohibido, el adulterio y las consecuencias devastadoras que puede tener para todos los involucrados, mostrando cómo las pasiones desenfrenadas pueden destruir vidas y familias enteras. Esta serie es relevante para nuestro análisis porque nos muestra cómo las expectativas sociales, la presión pública y las convenciones morales pueden afectar profundamente las relaciones, limitando la libertad individual y generando conflictos internos. Aunque el contexto es diferente, podemos ver paralelos con la situación de Kerem. Después de una relación tan idealizada como la que tuvo con Hande, cualquier nueva relación será analizada con lupa y comparada con su anterior noviazgo, generando expectativas irreales y sometiendo a Kerem y a su nueva pareja a una presión innecesaria. Otro ejemplo que vale la pena mencionar es Asterisco Mucice Doctor Asterisco, o Asterisco Doctor Milagro Asterisco. Esta serie, aunque se centra principalmente en la vida de un médico con autismo y en sus desafíos profesionales y personales, también explora temas universales como el amor, la amistad, la aceptación y la superación personal. La relación entre Ali Befa, el protagonista, y Nazl, una de sus compañeras de trabajo, es un ejemplo de cómo el amor puede florecer en circunstancias inesperadas, de cómo dos personas diferentes pueden complementarse y construir una relación sólida y duradera basada en el respeto y la comprensión mutua. ¿Por qué menciono esta serie? Porque nos recuerda que el amor no siempre es fácil, que las relaciones pueden ser complicadas y que los obstáculos pueden surgir en cualquier momento, incluso cuando no hay una figura pública involucrada. La vida amorosa de Kerem es solo un ejemplo de los desafíos que enfrentamos todos cuando se trata de encontrar el amor verdadero y mantener una relación sana y feliz. Volviendo a Kerem, es importante recordar que él es un ser humano con sus propios sentimientos, sus propias experiencias y sus propias decisiones.
Es injusto juzgar sus relaciones basándonos en nuestras expectativas, en nuestras idealizaciones o en la nostalgia por su relación con Ande. Es posible que sus relaciones posteriores no hayan funcionado por diversas razones, y no necesariamente porque Ande haya tenido algo que ver con ello. Además, debemos tener en cuenta que la percepción pública de una relación es solo una parte de la historia. No sabemos lo que realmente sucede detrás de cámaras, no conocemos los detalles íntimos de su vida personal y es fácil dejarse llevar por los rumores, las especulaciones y las interpretaciones erróneas. Es importante recordar que Kerem tiene derecho a su privacidad y a mantener su vida personal alejada del escrutinio público, de los juicios y las críticas. Entonces, ¿Ande es culpable de los amores pasajeros de Kerem? La respuesta es probablemente no. Es más probable que la sombra de su relación, la idealización de su noviazgo y la constante comparación hayan jugado un papel importante en la forma en que Kerem se relaciona con otras personas y cómo el público percibe sus relaciones, generando expectativas irreales y creando una presión innecesaria. Al final del día, lo importante es respetar las decisiones de Kerem y desearle lo mejor en su vida personal y profesional. Y por supuesto seguir disfrutando de su talento en las series turcas que nos encantan, apoyando sus proyectos y celebrando sus éxitos. En resumen, hoy hemos explorado la vida amorosa de Kerem Bürsin después de su relación con Hande Erçel, analizando si la sombra de su anterior noviazgo pudo haber afectado sus relaciones posteriores. Hemos visto que la percepción pública, la idealización de su relación y la constante comparación pueden ser un peso enorme para cualquier persona, y que es importante respetar las decisiones y la privacidad de Kerem, evitando juicios y especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algo que pensar. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Hande ha tenido alguna influencia en las relaciones posteriores de Kerem? ¿O creen que es injusto juzgar sus relaciones basándonos en su anterior noviazgo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.